Escuchar tu palabra es inicio de en ti, Señor. Meditar tu palabra. Hoy es domingo, día del Señor. De nuevo nos encontramos para nuestra catequesis en el año de la palabra de Dios. ¿Conoces este libro? ¿Es un solo libro? ¿Cuántos libros contiene? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuándo fue escrito? ¿En qué idioma se escribió? ¿Qué quiere decir Biblia? Hoy, la fraterna Andica Canales, quien coordina nuestra escuela bíblica parroquial, nos va a explicar un poco más acerca de la Biblia, una colección de libros, un libro esencial para todos los cristianos. Qué bueno que prestes atención y que empieces a valorar mucho más la palabra de Dios escrita, contenida en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Escucha la catequesis de hoy. Hola, muy bienvenidos a esta catequesis. Lo que yo les voy a compartir en este espacio son generalidades de las Sagradas Escrituras. Es como una introducción para que nosotros podamos ingresar en el espíritu, en el corazón de lo que son las Sagradas Escrituras. Antes que nada, cuando nosotros hablamos de Biblia, que viene del origen biblos, significa libros. Es decir, cuando nosotros hablamos de Biblia, hablamos de un conjunto de libros que están compendiados en un solo volumen, es decir, este. Aquí tenemos en el fondo 73 libros que corresponden a lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Estas Sagradas Escrituras están divididas en dos grandes bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo que es el Antiguo Testamento es todo aquello que se escribió antes de la venida de Cristo, y luego el Nuevo Testamento es lo que se escribe después de la venida de Cristo. En total, todos estos libros fueron escritos aproximadamente en un arco de 700 años. Sin embargo, antes de esos 700 años, ya venía habiendo una riquísima tradición oral, que es la que llevó el pueblo de Israel. Nosotros tenemos entonces este libro y lo tenemos en lengua castellana, pero originalmente se escribieron en idiomas que nosotros desconocemos, muchos de nosotros desconocemos. El Antiguo Testamento se escribió en arameo, en hebreo y en griego, y el Nuevo Testamento en griego. En aquel entonces, cuando se escribió, por ejemplo, el Nuevo Testamento, el griego era como el inglés de hoy. Era el idioma que unía un poco aquel mundo antiguo. ¿Qué más podemos nosotros decir acerca de la Biblia? Dos cosas sumamente importantes. La primera es que también le decimos palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que la Biblia y este conjunto de libros está escrito por millones de palabras, signos lingüísticos, y en ese sentido es una materialidad, algo que yo logro apresar en mi entendimiento, yo logro entender su gramática, sus normas, está repleto de palabras, y sin embargo es una sola palabra. ¿Y cuál es esa palabra? El Verbo Eterno, Jesucristo. Eso es sumamente importante entenderlo y nos lo ha tratado de explicar el Papa Francisco y el Papa Benedicto cuando nos hablan de la sacramentalidad de la palabra. Es decir, si bien está escrita en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en realidad hay una presencia en esas palabras que trasciende la palabra misma como signo lingüístico y viene a ser en realidad una presencia viva, el Verbo Eterno, que viene hacia mí. Ese es un primer punto importante. El segundo es que la Sagrada Escritura es diálogo. Cuando yo abro la Biblia, yo estoy entrando en diálogo con alguien que tiene una palabra dirigida hacia mí. Cuando Dios ha pronunciado su palabra, no la ha pronunciado al vacío, a lo abstracto, lo ha pronunciado a un pueblo, al pueblo primero de Israel, y luego a la Iglesia Universal, al mundo, y luego a mi persona. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras en realidad son un espacio
de encuentro, de presencia dialogal, en el que yo puedo ingresar y verdaderamente experimentar la transformación. ¿Qué transformación? En el fondo una sola, que yo cada vez sea más Cristo en mi corazón, que yo me transforme en otro Cristo, como dice San Pablo. Entonces creo que es importante entender que las Sagradas Escrituras no es un manual ético, no es un libro de historiografía, no es un libro de arqueología cristiana, sino que ante todo es un libro para mi salvación. Es un libro para que yo encuentre el camino de vuelta hacia el Padre. También puede ser muy útil para nuestro conocimiento como católicos, es comprender que las Sagradas Escrituras, si bien fue escrita por hombres, seres humanos, ante todo tiene un autor principal. Ese autor principal es Dios. Por eso se suele decir que la Sagrada Escritura tiene una doble autoría. A Dios como autor principal, quien inspira las palabras escritas, y por otro lado también está el autor como hombre, como ser humano, que pone de sí mismo también mucho. ¿Qué es lo que pone? Pone su cultura, pone su fe, pone su apertura al Espíritu Santo, pone su psicología, pone su contexto, su sensibilidad. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras es el fruto de dos acciones que se unen de una manera sincrónica, como una armonía, el ser humano que pone de sí y Dios. Por lo tanto, yo puedo ir con seguridad a las Sagradas Escrituras sabiendo que en ellas yo encuentro una autoridad divina y a la vez una expresión desde lo más profundamente humano. Interpretar las Sagradas Escrituras con esa salvedad hace que nosotros podamos muchas veces sobrepasar esas difíciles páginas que muchas veces encontramos en la Biblia. El Papa Benedicto XVI le llamaba las páginas oscuras de la Biblia, esas páginas difíciles de entender, donde se ve a Dios quizás como colérico o como vengativo o como personas, seres humanos modélicos de la Sagrada Escritura, hablando sobre todo del Antiguo Testamento, que tienen a veces comportamientos morales dudosos, a nuestro modo de entender hoy. Son páginas difíciles y oscuras de entender, pero si yo tengo esta fe firme, además corroborada en los 2000 años de la historia de la Iglesia, que es palabra inspirada, tendré que reconocer que esas páginas oscuras tienen formas de entenderse. Primero que nada, y ante todo hablando del Antiguo Testamento, es un conjunto de libros que fue escrito antes de la revelación plena de Jesucristo. Por lo tanto, Dios, en una progresividad, va poco a poco preparando al ser humano a la verdad más plena. Algo así como que el ser humano, en cuanto a la verdad, en cuanto a la moral y a lo espiritual, andaba, como quien dice, en pañales. Viene Jesucristo y Jesucristo ilumina todo el Antiguo Testamento, no lo elimina, lo ilumina, le da sentido. Por eso es tan importante que cuando nos aproximemos a las Sagradas Escrituras, entendemos que toda ella tiene que ser leída desde el misterio pascual de Jesucristo. Y por otro lado, otra clave importante para que nosotros no trastabillemos cuando entremos en las Sagradas Escrituras es entender que ella se entiende en su unidad. Un pasaje de la Biblia no puede ser entendido en aislamiento. Todo está interconectado. Y la razón por la cual todo está interconectado es lo que dije desde el inicio. Las Sagradas Escrituras es una sola palabra y ella en sí misma no puede contradecirse. Pues bien, aquí hemos dicho algunas generalidades de las Sagradas Escrituras, una forma de introducirnos en ellas. Yo espero que tengas una experiencia de encuentro, de verdadero descubrir
esa presencia de Dios que está escondida en la palabra humana y que tiene algo que decirte porque es diálogo y es un diálogo de rostro a rostro contigo. Dios te bendiga. Muy bien, agradecemos a Ándika que nos ha explicado el sentido de la Biblia. Ahora yo te invito a reflexionar. Cuando lees la Biblia, ¿lo haces con el respeto y el sentido que tiene como palabra de Dios? ¿Tienes la Biblia como el libro principal de tu vida? Cuando lees algún pasaje de la Biblia, ¿tratas de escuchar a Dios que te habla? Reflexiona, comparte esta catequesis con tus amigos y familiares. Que tengas un feliz y bendecido domingo. Recuerda, todos estamos llamados a ser misioneros de la palabra de Dios. Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti.